tardes, bienvenidos a este podcast. Nosotros somos el equipo número 3 de TICS. Mi nombre es Leslie Elena, me encuentro con mi compañera Jimena Samantha y con mi compañero Eury Hassel. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hablaremos acerca de un tema muy interesante, acerca de la epigenética y por qué los gemelos no son iguales a pesar de compartir el mismo ADN. ¿Qué es la epigenética? Bueno, como todos sabemos, el ADN es lo que contiene la información necesaria para describir, por decirlo de alguna manera, lo que somos o cómo vamos a estar hechos. Y la epigenética es lo que estudia los cambios que hay en la secuencia del ADN, lo que se expresa y lo que no se expresa. Por ejemplo, como dijo mi compañera, los gemelos, a pesar de que contienen el mismo material genético, no son completamente iguales, y a continuación vamos a explicar por qué no lo son. Así es, como ya lo comentó mi compañero, el ADN van a ser estos bloques que nos van a conformar a nosotros como seres humanos. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar el ADN? El ADN se va a encontrar presente en todas las células de nuestro cuerpo, de nuestros órganos. Esto nos va a conformar, y específicamente en qué parte. Estas se van a encontrar en el núcleo. Lo que va a suceder es que vamos a tener el mismo ADN en cada célula que nos conforme, y van a decir, ¿cómo es que vamos a tener el mismo ADN tanto en los ojos como en una célula del hígado? Bueno, debido a estos marcadores epigenéticos, vamos a lograr que las células que tenemos en los ojos activen los genes para la visión, y por ejemplo las células que tenemos en el hígado estén ahora sí que activadas para estas funciones en específico. Y esto mismo va a ser lo que haga que los gemelos sean distintos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que pueden compartir un mismo ADN, pero no tienen la misma epigenética. ¿Por qué? Porque sus genes se van a expresar de diversa manera en diferentes etapas de su vida. No porque compartan los mismos genes, estos se van a tener que expresar de una misma forma y al mismo tiempo. Estos cambios pueden ser desarrollados por el ambiente en el que se desarrollan los gemelos. Por ejemplo, si uno se cría en un ambiente por ejemplo, uno tiene mejor alimentación que otro, pues obviamente, a pesar de que tienen el mismo material genético, las células se tienen que adaptar a lo que tienen. Entonces, pues su funcionalidad va a cambiar, y a esto pues nos referimos a que se cambian dependiendo del entorno en el que se desarrolle. Así es. Y bueno, como ya mencionamos, en nuestro ADN va a residir toda esta información genética que hace que tengamos características propias como el color de ojos y la predisposición a padecer ciertas enfermedades. Y aquí es donde podemos hacer énfasis, porque de hecho mediante esta epigenética nosotros podemos ayudar a evitar ciertas enfermedades, porque si bien en tu ADN cuando tú naces ya vienes con un código genético impreso. En ese código genético, mediante estudios como tamizajes prenatales y otro tipo de estudios, podemos darnos cuenta de qué enfermedades estamos predispuestos a padecer. Pero solamente es una predisposición, no porque en tu código genético venga que puedes padecer un cáncer, es 100% seguro que lo vayas a padecer. ¿Y cómo podemos modificar ese porcentaje de que pueda yo padecerlo? Bueno, pues mediante precisamente estos factores epigenéticos. Como ya lo mencionó aquí mi compañero, en esta rama va a influir demasiado lo que viene siendo el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, factores ambientales muchísimo, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, desde que nacemos, muchas veces consumimos en ciertos biberones, y a veces estos están hechos de ciertos materiales que no son pues buenos para la salud, vaya. Entonces, cuando al momento de la concepción nosotros recibimos los 46 pares de cromosomas, y estos pues conforman nuestro genoma y estos nuestros genes.
Entonces, cierto es que las modificaciones epigenéticas pueden pasar con el paso del tiempo, o sea, no va a venir una afectación de que hace 10 años, estamos hablando que pueden venir afectaciones de parientes que tuve hace 100 años. Por ejemplo, un caso muy claro es en lo de la explosión nuclear en Chernóbil. Hay muchas personas que aún están teniendo hijos con mutaciones. ¿Por qué? Porque si bien la exposición a esta radiación lo que les ocasionó fue ahora sí que una alteración en su ADN, que es hereditable. Otro ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, con los campos de concentración. Las mujeres que tenían hijos, pues obviamente no contaban con una buena alimentación. Entonces los hijos que tenían, a pesar de que ellos ya tenían una alimentación correcta, se alimentaban bien y con buena cantidad, tendían a tener desnutrición por lo mismo de que sus madres les dejaban heredado, por así decirlo, esta información. Así es. ¿Qué piensas tú acerca del estilo de vida? ¿Qué piensas crees que para ti es importante cuidarnos, alimentarnos bien, no consumir tantos alimentos enlatados, todo eso? Yo creo que es muy importante llevar un buen estilo de vida, hacer ejercicio, comer bien, hacer ciertas cosas que nos mantengan sanos, ya que así podemos evitar ciertas enfermedades que aparezcan o desaparezcan. Así es algo muy importante, algo tan básico como alimentarnos. Ahora sí que nos predispone a muchísimas enfermedades. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el jamón y las salchichas son muy malos para la salud, para la alimentación? Todos estos alimentos enlatados, procesados, contienen muchos, ahora sí que, colorantes, endulzantes y sobre todo este material que hace que los conservadores que se conserven. Entonces todo esto ahora sí que nos afecta muchísimo. El humo de los autos, la contaminación, el smog, o sea, todo esto ahora sí que si estamos predispuestos a padecer alguna enfermedad, el vivir en una zona tal vez demasiado urbana o no, simplemente no tener hábitos de higiene y todo esto pues nos predispone aún más. ¿Quieres compartirnos algo? Como bien mencionábamos, la epigenética va a tener el poder de activar y desactivar genes. Entonces, ¿pero cómo es que vamos a lograr esto? Bueno, pues hay dos formas. Podemos alterar el ADN o podemos alterar las proteínas que empaquetan al ADN. Es decir, podemos añadir o quitar pequeñas moléculas químicas en zonas muy concretas, y esto va a volverlos capaces de activar o desactivar estos genes. Estas moléculas que se añaden ahora sí que son como unas marcas químicas que van a cambiar la forma en que se va a leer este ADN, pero sin cambiar, por supuesto, la secuencia genética, solamente la manera en que se va a leer. Estas moléculas son los metilos. Los metilos, sin meternos en tanto rollo, son un carbono unido a 3 hidrógenos y estos se añaden específicamente a las citosinas, que son, es una de las bases nitrogenadas del ADN. Y pues eso, como dijo mi compañera, es lo que hace que se desactive y active, por así decirlo, porque lo que hace en realidad es que las proteínas que se encargan de leer, por así decirlo, la función que hace esa parte del ADN, el gen, pues se desactiva y ya no puede ser leído, y por eso se desactiva la función, pues se desactiva la producción de la proteína que hace que pues se dé la función de Así es. También está la modificación de histonas, que es parecido a lo que dice mi compañero. De hecho, lo que él mencionó es la más estudiada, la más utilizada. Tenemos aproximadamente 2 metros de ADN enrollados en un núcleo diminuto. Entonces, imagínense ustedes, obviamente, o sea, un ejemplo, ¿no?
tenemos un papel súper, una carta hecha bola. Yo no puedo leer lo que está dentro de la carta, yo no sé qué hay dentro de la carta. Entonces yo lo que necesito es abrirla. El ADN, para que quepa en este núcleo, está súper enrollado. Entonces, mediante la modificación de histonas, lo que aquí las histonas, el ADN está enrollado sobre histonas. Entonces, estas son como esa cápsula, ¿no?, que lo mantiene. Y lo que sucede aquí es que vamos a necesitar algo que abra esa carta, que la relaje, para que se desenrollen esos 2 metros y se pueda leer como debe de ser. ¿Por qué? Porque si hay partes, genes, que están muy en un lugar donde está súper enrollado, entonces no se pueden expresar. Y si un gen no se expresa, ese gen está inactivo y necesitamos activarlo. Entonces, mediante la modificación de histonas, se añaden moléculas químicas a las histonas y esto hace que se relaje, en especial es el grupo acetilo, que se le añade a la histona, la relaja y permite que se desenrolle la cadena de ADN. Estas, tanto la metilación del ADN como la modificación de histonas, son reversibles, porque así como se añade, se pueden quitar. Entonces, es muy importante. Y esto precisamente es lo que permite que las células de las diferentes partes del cuerpo pues se diferencien, porque por ejemplo las células de los ojos, lo que tienen activado, por así decirlo, son las funciones que permiten la visión. En cambio los por ejemplo los de los del hígado tienen desactivado esta parte, pero tienen activado lo que es la producción de distintas hormonas, por ejemplo. Así es, y es una cosa muy impresionante que ahora sí que los genes, gracias a esto, puedan ser como un interruptor. Es como si yo prendo y apago un foco cuando lo necesite. Y es por eso que se decía que los gemelos no pueden ser idénticos, porque, o sea, tal vez su fenotipo sí, pero no pueden ser idénticos porque puede que yo no esté necesitando lo mismo que mi hermano al mismo tiempo. Entonces siempre los genes se van a expresar según las necesidades del individuo, según las necesidades de ese órgano, de ese riñón, de ese páncreas, de lo que lo necesite, vaya. Y es muy impresionante hasta dónde ha llegado la genética, tantos estudios que hoy en día existen, y que de verdad me impresiona que tú ya puedas saber a qué enfermedades estás predispuesto tan solo con un tamiz, tan solo con una prueba de laboratorio. Y creo que hace falta concientizar a las personas acerca de esto, porque la verdad que hay enfermedades como lo es la anemia de células falciformes, que es una enfermedad de origen genético y es hereditaria. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, pero esta enfermedad lo que hace es que ahora sí que los glóbulos rojos los vuelve en forma de media luna. Los glóbulos rojos normalmente son de forma circular y así pueden transportarse por todo el cuerpo. Entonces, al tener forma de media luna, empiezan a obstruir y se hacen pues coágulos, trombosis, y es la verdad que una situación muy fea y se puede prevenir. ¿Cómo? Claro, mediante un estudio genético que me diga si yo lo padezco o no lo padezco. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, si tu padre la padece pero tu madre no, hay una posibilidad muy baja de que la padezcas. Pero si los dos la padecen, es obvio que la vas a padecer. Y es condenar a una persona a sufrir una enfermedad que lo va a amarrar de por vida a tratamientos, a dolor, porque es una enfermedad muy dolorosa y todas esas cosas. Entonces, de hecho, anteriormente en alguna plática con mis compañeros salía de que si supieras que tu hijo va a nacer enfermo con algo que lo discapacite o que lo tenga, si tú lo tendrías. Entonces, algunos dijeron sí, otros dijeron no, y creo que es como que un tema tabú aún, que probablemente no todos podamos concebir. O sea, sí concebir, pero tal vez debemos tener más responsabilidad a la hora de traer a una persona a este mundo y condenarlo a padecer una enfermedad. Entonces yo creo que sí es muy necesario hacerse estudios antes de tener un hijo, antes de que tú ahora sí que
estés con otra persona. Y no solo por eso, así como esa enfermedad, hay muchísimas enfermedades que ahora mediante un tamizaje nosotros podemos prevenir. ¿Quieres decir algo? ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Acerca de que a veces la gente es muy irresponsable y solo tiene hijos por tener, sin antes pensar en las consecuencias de una enfermedad, de que si yo padezco algo lo puedo transmitir y todas esas cosas. Pues yo creo que deberían de tomar conciencia, porque como lo dijiste, a veces los niños no van a vivir de una forma muy buena, por así decirlo. Entonces es mejor que se realicen estudios para ver si están en las condiciones para tener hijos. Claro, de hecho hay un país que incluso prohibía que las personas que tuvieran anemia de células falciformes procrearan. Pero claro que viene la controversia de que es un derecho a la vida, es que esto, es que el otro, y bueno, siempre va a haber. Pero entonces creo que sí, no está de más que te hagas un estudio genético para ver de qué padeces. Y es que es increíble, porque tus genes pueden decir hasta si eres bipolar, si te enojas rápido, si cómo es, te pueden describir la personalidad de. Y ya estando tocando esto de las enfermedades genéticas, sabemos que estas enfermedades nos pueden pasar a ella, a él, a mí. Ya que a las enfermedades no les importa la edad, el sexo, si es Raza, Ajá, exacto. Exactamente, entonces todos estamos predispuestos a sufrir alguna enfermedad. Y si bien no respetan estas cosas, hay gente que está más predispuesta, como por ejemplo los caucásicos con la fibrosis quística y los africanos con la anemia de células falciformes. Entonces, si yo sé que soy africano y que puedo padecer esta enfermedad, entonces yo me cuido, yo intento buscar un estilo de vida que me mantenga un poco, ahora sí que no tan en la cuerda floja como para padecerlo. Y de hecho México, por ejemplo, creo que ocupa el segundo lugar con más gente con diabetes. Y esto es debido también a la alimentación, retomando un poco ese tema, porque como les mencioné hace rato, si tú te alimentas, lo que hacen las células es adaptarse a lo que tienen. Entonces, pues, como sabemos, también almacenamos grasa. Cuando ya tenemos una cantidad buena de nutrientes, por decirlo así, los que sobran se van almacenando en forma de grasa. Y esto lo que hace es, pues, aumentar el riesgo que tenemos para desarrollar la obesidad. Y entonces, pues, eso. Claro que sí, también un infarto al miocardio, una obstrucción en una arteria, entonces nos condenan a demasiadas cosas. Y ahora que lo mencionas, creo que es muy importante esto de que dicen, es que la diabetes es hereditaria, o sea, si su mamá de ella lo tiene, pues ella lo va a tener, y sus hijos también. Y es falso, es completamente falso. Yo puedo tener padres diabéticos y sí, mis genes me están predisponiendo, pero mis genes no me están dando una condena de que yo lo voy a padecer. Yo puedo ser alguien sano hasta viejito, o sea, siempre y cuando yo me sepa cuidar y tenga un estilo de vida saludable. Pero sé que mi papá tuvo diabetes, mi mamá también tuvo diabetes, y mira, una coca, un negrito, entonces hay maneras en las que podemos evitar expresar ciertas enfermedades. Una de ellas, y una muy importante creo yo, es la alimentación. Mediante esta podemos ayudar a que estos genes ciertos se encuentren inactivos o ciertos que necesitemos se activen. Por ejemplo, el tomate es un alimento que ayuda a los varones a que no sean menos propensos a padecer cáncer de próstata. Claro, ya que base al tomate hay otros alimentos el cual nos ayuda a prevenir enfermedades, ya como el chile jalapeño, ya que tiene propiedades que nos ayuda a la desinflamación de síntomas de la artritis, ya que también está el limón, elimina las toxinas cancerígenas, está también la manzana, la manzana nos ayuda a las personas que padecen de asma. También está el ajo previene el cáncer de esófago, de estómago y el colon. También está el jengibre, nos ayuda a prevenir la obesidad
y el diabetes. También están los arándanos, ya que ayuda a la reducción de infecciones urinarias. Así es, y no es mentira que todos hemos sabido de alguna tía, algún médico que dice, es que el médico me dijo que hiciera esto. Por ejemplo, la jamaica, no sé si han escuchado que te dicen, toma agua de jamaica porque la jamaica ayuda al mal de orín. Sí, porque es antidiurético, o sea, te va a hacer orinar, y no sé si ustedes han notado que cuando toman agua de jamaica, de que van al baño porque te está limpiando. Entonces, ahora sí que Eury le va a poner mucho jitomate a su sándwich y mucho chile y se lo va a bajar con un agua de jamaica para que tenga esa vejiga y esa próstata al mil. Pero también bueno, yo he sabido, a mi mamá le dieron cuando se alivió, le dieron mucha agua de jamaica, que para que según recuperara fuerzas y su vientre se limpiara, no sé, algo así. Claro que sí, o sea, todo esto tiene cierta verdad y es muy importante. Creo que alimentarte bien puede que, y es falso, porque sí te hace bien, pero puede que no te haga bien, pero no te hace mal. Entonces siempre hay que intentar llevar un buen estilo de vida. Ahora sí que apegarnos al plato del bien comer, que dice que consumas esto, un poco de esto, porque también de clavarme con un alimento es muy malo. Por ejemplo, creo que está muy normalizado comer huevo, y es una cantidad extrema de colesterol, entonces sí está mal. Tenemos que saber balancear. Igual las carnes rojas son malas, por ejemplo, para las personas precisamente que sufren de la artritis y dolor en articulaciones, la tienen de que prohibida. Entonces, muchas veces falta educación en las personas de que acaten las instrucciones de su médico, porque si bien aquí lo que está haciendo el médico está intentando buscar prevenir y evitarlo mediante esta epigenética, que no se activen esos genes, señora, para que no le duela esa artritis, haga caso. Entonces, si le dicen no consumas esto, realmente no lo consumas. Por ejemplo, no sé si han escuchado de que cuando sales anémico en tus estudios y todo eso te dicen de que come betabel, porque el betabel es muy bueno, porque es hierro. Igual los frijoles a pozón, que te dicen, no, es que eso es hierro puro. Entonces es muy importante el alimentarnos bien, dejar de lado un poco la comida rápida, la comida enlatada y sobre todo creo que a estas alturas está muy normalizado de que hacer dietas que te privan completamente de una buena alimentación, y entonces hay que dejar de matarnos por cosas que no nos van a llevar a nada bueno, y ahora sí que pensar, porque por ejemplo alguien que le falte un miembro no vamos a poderlo cambiar mediante alguna marca epigenética. Ajá, pero yo tengo una duda. Por ejemplo, si yo, ahorita, mañana, pasado, pierdo el dedo, tengo un hijo, ¿el hijo va a salir sin el dedo? No, eso específicamente es que esos cambios que tú tengas, de hecho creo que lo explicaba Darwin eso, que no tenía que ver con lo de la herencia. Ese cambio no porque no tiene que ver con tu ADN, sino que fue algo que tú adquiriste durante ya como que tu vida. Entonces eso no. Eso no, tu hijo va a nacer con ese dedo, no te preocupes. Y un ejemplo, para que les quede la cosa un poco más clara, es que estamos hablando de que estos genes se activan y se desactivan cuando se necesita, cuando nuestro cuerpo lo está pidiendo. Por ejemplo, vamos a entrar en una situación que imagínense que se apaguen los genes supresores de tumores y queden activos estos genes que reproducen las células cancerígenas, o sea, a una velocidad impresionante, y se desactiva este gen que es supresor de estas células tumorales. ¿Qué va a pasar? Obviamente ese desenlace va a ser muy malo, porque estamos hablando de que son células tumorales replicándose y que muy probablemente desencadenen una patología. Y regresando a lo de los gemelos, comentaban hace rato el caso de las gemelas que eran muy parecidas pero no eran iguales. No, porque por ejemplo, son gemelas, son idénticas, pero una a los 20 años
ya tenía enfermedades y la otra seguía muy sana, y con el tiempo con el tiempo de vida que llevaban, una se enfermaba más que la otra. Por ejemplo, una ya presentó cáncer, pérdida de vista y esas cosas, y la otra seguía muy bien, o sea, muy saludable. Son iguales, pero No son lo mismo. no vaya. son lo mismo. Ajá. Allí la importancia, probablemente en alguna pasó esto de que se desactivó el gen supresor de tumores y pues lamentablemente desarrolló este cáncer. Compartimos el mismo ADN, pero no compartimos la misma epigenética. Los genes de estas dos personas completamente diferentes se expresaron de maneras que, sin lugar a dudas, nunca fueron iguales. Uh-huh. ¿Algo más que quieran agregar? Decía de las mutaciones a los cambios epigenéticos, ya que la mutación no se puede cambiar solo porque modifica su estructura, y los cambios epigenéticos sí, ya que activan y desactivan. Exactamente, es algo que define a la epigenética, que esta no te va a cambiar ahora sí que la secuencia, sino que simplemente va a ser un interruptor, así literalmente va a ser un interruptor como de un foco que va a prender y va a apagar cuando este gen sea necesario. Y bueno, sabemos que es muy importante tener conocimiento sobre este tema, ya que es muy importante saber sobre epigenética y qué es lo que conlleva y todo eso. Sí, eso es muy importante. Vemos que con la genética pues no se juega y creo que tenemos que hacer un poco más de conciencia a la hora de tener hijos, a la hora de alimentarnos, a la hora de todo. Ahora sí que hasta el paso que das tiene que ver con tus genes y con las enfermedades que estás predispuesto a desarrollar. La verdad, nosotros compartimos con ustedes un poquito de lo que sabemos, porque realmente es un tema bastante extenso y bastante complicado. Intentamos hacerlo lo más fácil y entendible para ustedes. De verdad esperamos que les haya gustado, que hayan entendido un poco y que siquiera hayan aprendido que el tomate evita el cáncer de próstata, que el limón es muy bueno. Háganle caso a su abuelita. De hecho, el limón con miel está ahora sí que avalado por academias de pediatría muy importantes. Entonces su abuelita tiene razón, el limón con miel sí tienen propiedades desinflamatorias, es real, y sí tómenselo cuando se los haga. Entonces, ¿algún resumen que quieras hacernos? Y háganle caso a su doctor. Sí. Todo lo que les diga que coman, eso deben de comer. Y en lo que no les diga que coman, eso no lo coman. Y vayan a su cita todos los días, nada de que no pudo. ¿Alguno de ustedes dos quiere dar un resumen? Antes de que den su resumen, ustedes no coman paletas, es muy malo. Yo lo hago por la ansiedad, pero ustedes no coman paletas. La verdad, ya nos acabamos una bolsa de dulces durante este podcast porque Por la ansiedad. Estamos muy ansiosos por compartir todo lo que sabemos. Ya, no creo que le quedó la boca verde. Ya. Discúlpenlo porque le quedó la boca verde por comerse paletas de manguitos de sandía. Ya, Eury, ya, digan, eso es pura pendejada, eso no. Lo voy a negar, ¿verdad? Pero mete como el de pip, como el de que lo que salió mal, pues. Ajá. No, se van a enojar la pena. Sí, pues, porque se supone que es ¿Serio? serio. Ustedes no son serios. Ya, Eury, el resumen. Y bueno, Apagado. ¿qué? No es cierto. No. Y bueno, ya por último, les gustaría dar un resumen acerca de lo que vimos en este podcast para nuestros seguidores. Mamá que va a ver este video. Ya, Eury. Bueno, A ver, les voy a decir el ejemplo del libro y la receta. ahí me sigue, espera. Y bueno, ya por último, nos gustaría recomendarles que se cuiden mucho. No. A ver, ya por último, sí, ya por último. Y bueno, por último nos gustaría agradecerles por acompañarnos hasta este punto. Mi compañero le gustaría hacer un ejemplo. Bueno, yo les quiero hacer un tipo de resumen, pero con un ejemplo que todos podamos entender. Digamos que
nosotros tenemos un libro con muchas recetas, ¿no? El libro en general sería lo que es el ADN. La receta, cada receta sería un gen. Y entonces, por decirlo así, haciendo las recetas, siguiendo las instrucciones y todo eso, se obtiene un platillo, ¿no? Y eso, por ejemplo, son las proteínas que se obtienen a partir de los genes que hay en el ADN. Y las proteínas, como sabemos, son las que prácticamente definen la función de cada célula en nuestro cuerpo. Entonces, la epigenética, ¿qué es? Son los cambios que hay en el gen para desactivar o desactivar ciertas cosas. Por ejemplo, si estás haciendo ejercicio, lo que tú quieres hacer es, por ejemplo, activar la función de producir músculo. Entonces lo que hace es que a través de unas sustancias se activa, por así decirlo, esta función y comienzas a producir músculo, porque eso es lo que tú necesitas en ese momento. Así es, esto mediante los mecanismos que tocamos en el podcast, que fue la metilación y la acetilación. Sí. Entonces, esperamos que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.